Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otra cápsula de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. En esta ocasión queremos platicar del Día Mundial de la Encefalitis y para eso hemos invitado a un experto en encefalitis que está del Departamento de Neurología, que es el doctor Juan Carlos García Beristain. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias, maestro, muy bien. Antes de seguir, quisiera agradecer, porque este es un gran esfuerzo, ¿no? Con todo el apoyo de Semesatel, gracias a la directora de Semesatel, la ENIT, y a los que están detrás de cámara que nos echan mucho la gana y nos aguantan, que es el Fer, César y Rafa. Muchas gracias. Bueno, para que sepa quién está detrás de cámara si nos están echando la mano. A ver, Juan Carlos, encefalitis se oye como un término muy grave y raro, ¿no? Y en general, afortunadamente, para los neurólogos pediatras, lo que vemos de encefalitis no suele ser tan frecuente. Así es. Normalmente, te voy a contar la historia porque yo tengo muchos más años que tú, ¿no? Poquitos. Está diciendo que yo llegué a este hospital hace 25 años, en este mes, y nosotros veíamos y ahorita nos hablas un poco de las manifestaciones, Sí, pero claro. estos niños que de repente están normales, tienen una alteración del estado de alerta inmediata, ¿no? Crisis convulsivas, de repente llegaban con nosotros, hacíamos los estudios y no encontrábamos nada, ¿no? Y se quedaban como encefalitis idiopáticas, ¿no? Y bueno, hoy todo lo que ha tenido de avance la ciencia y que sí logramos identificar bien las otras causas que no necesariamente son infecciosas, porque casi siempre se relaciona encefalitis con infección. A veces hoy, conociendo otras causas, podemos entender mucho mejor los tratamientos que podemos dar y que el Día Mundial se celebra de rojo. Así ¿Y cuál es. es el lema? Muy Ahora sí, bien. Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, maestro. Como lo decía, es una enfermedad bien complicada para los papás. La realidad es que es bien difícil tener un niño sano un día antes de que presente todas las manifestaciones, pero así es como se presenta la encefalitis. Ya lo decía antes, costaba mucho trabajo llegar al diagnóstico y la sospecha de que fuera algún problema inmunológico costaba trabajo tal vez poder entenderlo. No, ni se sospechaba, ¿eh? Ni se sospechaba. Entonces todo quedaba como una infección viral en muchos de los casos donde no llegabas al diagnóstico a través del líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar. Marcaba todo normal, las serologías negativas y dices, bueno, lo más probable es que fue algún virus. Serología son los anticuerpos, son los estudios para ver si había ciertos virus. Ciertos virus en el líquido cefalorraquídeo, que en este caso lo obtenemos con una punción lumbar, es un piquete en la espalda, ¿no? Con lo cual obtenemos líquido que baña al cerebro y después baja por la espalda y entonces nos permite estudiar este líquido que viene directamente del cerebro. Y entonces decíamos, bueno, seguramente es alguna infección que no se determinó en cuanto al nombre y pues se daba algún tratamiento. El problema era lo que seguía, ¿no? Muchas secuelas, pacientes que quedaban con fenómenos epilépticos importantes, pacientes que quedaban con problemas de movilidad, no movían una parte del cuerpo, quedaban con algunos movimientos anormales, algo de temblor, etcétera, o algunos fenómenos psiquiátricos o deterioro cognitivo de inteligencia. Y entonces decían, bueno, pues fue secuela de la situación que ocurrió, que la encefalitis en sí es esta inflamación, ¿no?, del tejido cerebral que te puede dar múltiples manifestaciones. Entonces, a raíz de esto, no tiene mucho tiempo también, eso es importante que la gente lo sepa. La realidad es que el diagnóstico inmunológico de la encefalitis, sobre todo este auge del anti-NMDA, que es la que más frecuentemente afecta a los niños, que es un anticuerpo específico y que te causa unas manifestaciones bastante características, viene del 2000, más o menos, 2014, entonces no tiene tampoco tanto tiempo que realmente se ha difundido a nivel mundial, y eso tiene que ver con los descubrimientos que se van haciendo en cuanto a los anticuerpos. Entonces, la realidad es que nosotros en el departamento lo que hemos intentado hacer es acercarnos mucho más al diagnóstico preciso a partir más o menos de ese año 2014 acá en México, y hemos podido ir juntando una muestra significativa de pacientes con encefalitis, en este caso autoinmune, que hemos ido conociendo de una manera mucho más estrecha en cuanto a las manifestaciones, que como usted decía pueden ser muy variadas, ¿no? Desde pacientes que empiezan con crisis convulsivas, estando previamente sanos, o bien con algunas manifestaciones psiquiátricas, que eso es muy frecuente y lo hemos visto en pacientes pediátricos, que de repente el comportamiento cambia. ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué síntomas psiquiátricos puedes ver de repente? La realidad es que tenemos niños que de repente son muy irritables, lloran muy fácil o se vuelven muy enojones, ¿no? Y eran niños que en realidad no tenían como esta tendencia a enojarse de una manera tan sencilla, empiezan a tener algunas alucinaciones, que eso ha sido muy frecuente en nuestros pacientes, a ver cosas que no existen
existen, ¿no? O en una conversación, hacer conversaciones raras o hablar de situaciones que no tienen un hilo en la conversación, eso es lo que nos han comentado. Y la otra es esta asociación que de repente estaba bien el niño, empieza con crisis convulsivas, deja de dormir, ¿no? Otra cosa que nos comentan los papás con frecuencia, deja de dormir, tiene crisis convulsiva, algunas manifestaciones psiquiátricas, y ya después lo que hemos notado son algunos movimientos anormales, ¿no? Que eso ya es muy característico de alguna encefalitis autoinmune, en este caso, le repito, la anti-NMDA, que es la más estudiada y la más conocida. ¿Qué es el NMDA? El NMDA es un receptor. Un receptor. Es un receptor en el sistema nervioso central, se encuentra en diferentes partes del sistema nervioso y es lo que causa las manifestaciones en este caso. Se crea un anticuerpo contra este receptor neurológico, por decirlo de alguna manera, y evidentemente al encontrarse en regiones del cerebro donde memorizamos, en este caso se llaman hipocampos, en la región temporal del cerebro, las manifestaciones empiezan a darse, primero también en el sentido de la memoria, empezar a dejar de recordar cosas, ¿no? A ser muy distraído de la nada, empezar con algunos fenómenos también alucinatorios y con crisis convulsivas, porque el NMDA también se encuentra distribuido en las regiones corticales, en la parte más superficial del cerebro, en las regiones frontales, ¿no? Que es la región anterior. Entonces eso nos da manifestaciones muy variadas, tanto fenómenos psiquiátricos como fenómenos epilépticos, pero ese anticuerpo entonces está afectando esas regiones cerebrales que afortunadamente con estudios que hemos realizado con el equipo de imagen, con la doctora Silvia Hidalgo, con la doctora Díez, hemos podido observar de una manera mucho más efectiva a través de tractografía y estudios funcionales, junto con PET-CT, que también lo hemos asociado, que este problema inflamatorio del cerebro no es una situación transitoria, es decir, no es que venga, le dé la infección, se recupere y se acabó, ¿no? Sabemos que la encefalitis, en este caso autoinmune, provoca daño estructural en el cerebro y eso puede causar secuelas de manera prácticamente permanente en nuestros pacientes. Entonces eso nos obliga a estar mucho más acertados en el momento de diagnóstico, en sospecharlo, ya lo decía usted, actualmente, por lo menos en Estados Unidos, en zonas como California y escuelas de esa región, ya está a la par, ¿no? O sea, la encefalitis viral, en este caso, está a la par prácticamente de la encefalitis autoinmune. Cuando tienes un paciente que cumple con estos criterios, ¿no? Hablamos de cambios conductuales, fenómenos psiquiátricos, crisis convulsivas, alteraciones del sueño, de manera abrupta, siendo previamente sano, estamos obligados a sospechar que el paciente pudiera tener primero encefalitis. Y después tenemos que echar a andar toda la batería que tengamos disponible para determinar si el paciente tiene una infección de tipo viral o bien está cumpliendo con criterios para tener una respuesta, en este caso, inmunológica. Cuando hablamos de inmunología hablamos de defensas. ¿Qué lo dispara? Porque yo como papá, los papás, no médico de primer contacto, es bueno, ¿qué disparó que un chavo normal de repente tenga estos cambios y no fue algo infeccioso? ¿Por qué mi sistema inmunológico de repente se le dio por hacer este cambio tan inflamatorio, tan importante? Es una muy buena pregunta y la realidad es que es la pregunta que con mayor frecuencia nos hacen los papás de los pequeños, ¿no? Y esta situación donde de pronto tenemos un niño que estaba sano, como lo comentamos, y de repente empieza con todas esas manifestaciones que lo puede dejar en muchos de los casos encamado, ¿no? Sin poderse mover y con epilepsia. O sea, eso no es normal. Y a los papás les angustia mucho ver este fenómeno que ocurre de una manera tan rápida. Entonces, es súper curioso porque la realidad es que todos tenemos un sistema inmunológico que nos protege, son defensas que nos están protegiendo ante cualquier infección normal que nos pueda dar, gripas, diarreas, infecciones urinarias, etcétera. Se echa a andar nuestro sistema de defensas, que en este caso se llama sistema inmune. En el caso de la encefalitis, pasa lo mismo, le da al niño una infección respiratoria, por ejemplo, una infección gastrointestinal o en cualquier otra región, y entonces se echa a andar este sistema de defensas. Sin embargo, el sistema de defensas exagera precisamente esta respuesta que está teniendo ante cualquier infección, y entonces empieza a atacar al mismo organismo. Esa es la respuesta autoinmune. El organismo se está atacando, las defensas de mi cuerpo están atacando, en este caso, al tejido cerebral. Y entonces el poder detener esta respuesta es lo complicado, ¿no? De ahí es que mientras más rápido podamos llegar a la sospecha y evidentemente el diagnóstico, podemos brindar mejores tratamientos. O sea que sí es muy importante ya pensarlo y sospecharlo ante cualquier caso de encefalitis, no solo hacer un estudio para infecciones, sino también ya estar buscando por la frecuencia tan alta que decías, ¿no? Y eso debe estarse haciendo prácticamente en todos los pacientes con encefalitis, ¿no? Con manifestaciones de encefalitis.
Ahora, ¿por qué es importante? Si cambia el transcurso de la enfermedad, hacia un diagnóstico temprano, me imagino que cambia el tratamiento, o es el mismo tratamiento. No, fíjese que tuvimos la oportunidad de escribir hace un par de años, ¿no? Junto con usted, todo este proceso de guía, ¿no? De poder proporcionar a los pediatras, ¿no? Las herramientas para poder llegar al diagnóstico, ir conociendo diferentes síntomas, porque como usted decía, existe un periodo primero donde el paciente pudo haber tenido esta infección, ¿no? Después algunos síntomas que no sean tan francos o tan fuertes, decíamos, alguna pérdida de memoria, pues todos lo tenemos, ¿no? Pero la realidad es que las mamás son las que ya interrogando de una manera mucho más detallada te empiezan a decir, si yo noté que empezaba a dejar de dormir, ¿no? Empezó a dejar de dormir, dormía muy pocas horas, estaba muy enojado, ¿no? Llegó a ser agresivo, lo escuché decir cosas que no tendría por qué decir, o decir que veía cosas que no estaban ahí, y de repente después tenemos otras manifestaciones, ¿no? Y se van agregando de esta manera. Pero entonces existen síntomas que ocurren en un fenómeno muy temprano de la enfermedad, síntomas que ocurren de una manera intermedia y síntomas que ocurren de una manera tardía. Entonces, tenemos que ir vigilando esta secuencia de síntomas, pero como usted decía, el momento de intervención es fundamental, porque entonces gran parte de los síntomas pueden detenerse si nosotros logramos intervenir a tiempo. Ahora, lo que es una realidad es que los tratamientos en neuroinmunología, que es una parte de la neurología que permite establecer diagnósticos precisamente que abarcan al sistema inmunológico de defensas, entonces nos está permitiendo comprender mucho más enfermedades, porque hablamos en este caso únicamente de encefalitis autoinmune, la más frecuente como contamos esta de NMDA, pero hay muchas otras manifestaciones como encefalomielitis diseminada aguda, muchas otras enfermedades que tienen un componente a través de estas defensas, ¿no? Que nos están atacando al cerebro. Entonces, evidentemente los tratamientos van cambiando dependiendo del momento en el que el paciente llega con el especialista y de la gravedad con la cual también lo estamos recibiendo. Entonces hay pacientes que los recibimos muy mal, con muchos movimientos anormales, con un deterioro en el estado que nosotros le decimos de alerta, es decir, el paciente muy somnoliento, no responde a lo que le decimos y demás, entonces hay que ser muy agresivos. Entonces realmente el tratamiento depende mucho de cómo recibimos a los pequeños, por eso es muy importante el diagnóstico oportuno. Y que ha cambiado muchísimo el tratamiento, ¿no? Nosotros antes nada más podíamos dar algunos antiinflamatorios potentes como cortisona, sí. Y hoy, en los últimos 2 o 3 años sobre todo, ¿no? Ha empezado a existir esto que yo no comprendo muy bien, pero que tú sí, que son los anticuerpos monoclonales. Sí, claro. Y la otra también es el cambio de tratamiento más crónico, ¿no? Porque nosotros normalmente damos un tratamiento 10 días, soporte, y ya no continuamos el tratamiento. ¿Estos pacientes deben de continuar con tratamiento inmunomodulador o qué hacen? Fíjese que es súper curioso, ¿no? Y la realidad es que actualmente hay una red muy grande, ¿no? De pacientes que han sufrido la enfermedad, o sea, que cuentan su experiencia en cuanto al tratamiento y demás. La realidad es que vamos conociendo paso a paso este tipo de respuestas. Hay dos posibilidades que no están mal vistas, ¿no? Hay quien comenta que el poder mantener a los pacientes con un tratamiento precisamente de mantenimiento, ¿no? Durante algunos meses puede ser una buena opción, o bien quien dice, bueno, que solamente se requiere de una sola dosis de tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores que le permitan mejorar, y eso es suficiente. Nosotros que hemos visto, por lo menos con los pacientes pediátricos, lo que hacemos es mantener un tratamiento modulador, por lo menos algunos meses, lo dejamos hasta medio año, vamos con un seguimiento continuo, vamos observando principalmente qué se le va asociando a cada paciente. No todos los pacientes, por ejemplo, tienen epilepsia, es una realidad, a lo mejor solamente desarrolló síntomas psiquiátricos y alteraciones del movimiento, o sea, depende mucho de cada caso el poder tomar la decisión del tratamiento. Ahora, lo que siempre comentamos con nuestros residentes en este caso es el tratamiento en el caso de encefalitis autoinmune, si bien está indicado para terminar con los síntomas en ese momento, lo tenemos que planear a futuro. El tratamiento en enfermedades neuroinmunológicas tiene un objetivo primordial, que es el prevenir que estos pacientes puedan recaer, ¿no? Porque entramos en esa posibilidad. Por supuesto que si tuve una encefalitis autoinmune, puedo volver a presentar una encefalitis de este tipo, y lo hemos visto nosotros. Entonces, el objetivo primordial del tratamiento es estar pensando ya, adelantándome
a evitar esas recaídas y por lo tanto permitirle a ese cerebro que ya sufrió de una inflamación aguda el recuperarse lo mejor posible. Y de esa manera es cuando entramos en un equipo multidisciplinario que nos permite ir soportando todas estas secuelas que nos ha generado la encefalitis en sí. 3 preguntas rapidísimas, se nos va el tiempo volando. La primera es, porque para los papás, ¿se puede prevenir? O sea, ¿puedo hacer algo para prevenir una cefalitis autoinmune? Y la segunda es, si a mí ya me dio una encefalitis que me dijeron que, pues al final no supieron qué era, pero a lo mejor no estudiaron la parte autoinmune, ¿puedo, después de algunos meses, un año, tomarme estudios y si sí la tengo, el tratamiento inmunomodulador me puede ayudar a resolver algunos de los síntomas seculares? Sí, súper importante. La realidad es que como medidas preventivas, pues no, o sea, la realidad es que es una enfermedad de gente sana, ¿no? Se están buscando muchas situaciones donde se pudiera haber pacientes predispuestos a presentar la enfermedad, pero en este momento no. O sea, la realidad es que la población que estudiamos y la que vemos en el hospital y que tenemos oportunidad de tratar son niños previamente sanos. No encontramos mayor factor de riesgo que alguna infección que tuvo. Entonces, una enfermedad realmente azarosa, le puede pasar a cualquier pequeño o a cualquier adulto, ¿no? Es importante determinar también que las encefalitis cambian dependiendo de los grupos de edad. No es lo mismo una encefalitis en un paciente pediátrico porque tenemos sospecha de ciertos anticuerpos y los pacientes adultos que se tienen sospechas de distintos anticuerpos, ¿no? Y la otra es, la realidad es que, por supuesto, si en algún momento del transcurso de la enfermedad tú determinas que hay un anticuerpo específico el cual hay que tratar, se tiene que dar tratamiento, sea cual sea el tiempo que ha pasado, ¿no? Y volvemos a lo que comentaba, el tratamiento en ese caso, entonces, más allá de estar enfocado a resolver los problemas que está presentando el paciente en ese momento, te tienes que adelantar precisamente a evitar que el paciente pueda recaer nuevamente en la enfermedad. De ahí es que se han dado estos movimientos tan grandes a lo largo del mundo, ¿no? Hay una sociedad prácticamente mundial de encefalitis que el 22 de febrero, ¿no?, determinó que es el Día Mundial de la Encefalitis. Aprovechamos para invitar a toda la gente que nos está viendo. Que se unan con nosotros. Lo hemos hecho ya en otros años, nos ha ido bastante bien, ¿no? Tenemos muchos pacientes que afortunadamente... Escogieron el mejor color, ¿no? que afortunadamente... El de es el color rojo de las Chivas, ¿no? El color rojo que representa precisamente a la encefalitis. Ha sido un movimiento, en México realmente es reciente, ¿no? Empecemos a acuñarlo, eso es lo que buscamos ahora. En otras partes del mundo hay monumentos que se iluminan de rojo, precisamente concientizando a los médicos, a las familias, a poder tener un diagnóstico mucho más oportuno. Eso pasa el 22 de febrero de todos los años, ya nos hemos vestido de rojo. Esperemos que este año podamos contar con toda la participación de la gente que nos ve. Hay muchos grupos en Facebook de mamás, ¿no?, muy preocupadas precisamente por sus niños que presentaron esta enfermedad. Es importante que sepan que existen los especialistas en el país para poder tratar este tipo de enfermedades, que estamos precisamente abiertos a cualquier pregunta que tengan. La intención de este tipo de información es la interacción con los familiares para que podamos ir resolviendo las dudas de manera conjunta, saber cómo los podemos apoyar de alguna manera y poder empezar a concientizar también en México, ¿no? Y que nos vistamos de rojo el 22 de febrero y que nos tomemos una foto, que nos la manden, ¿no?, a las redes de Facebook. De la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México o a la red de Facebook del Departamento de Neurología. También les quiero decir que ya en la página del Departamento de Neurología, que es www.cerebrosendesarrollo.com, ya vienen algunos artículos, ¿no?, sobre encefalitis que pueden ir leyendo y vamos a ir subiendo más material. Ahí también nos pueden hacer preguntas en el blog, ¿no?, para que todas estas preguntas, por ejemplo, una pregunta muy interesante de terminar es, ¿ya existen diferentes tipos de inmunoglobulina? ¿O es lo mismo la gamma, las inmunos, son las mismas todas? Si hay diferencia y si ya existen posibilidades, ya no solo de que la gamma globulina sea puesta intravenosa, sino si también se puede utilizar una inmunoglobulina subcutánea. ¿Y qué ventajas me podría dar tener una inmunoglobulina subcutánea? En el caso de la encefalitis,
lo que intentas hacer es disminuir esta respuesta inflamatoria de la manera más rápida posible. Entonces, entendiendo la situación de gravedad y de la rapidez que necesitamos en cuanto al tratamiento, utilizamos gamaglobulinas intravenosas. Hay diferentes tipos, ¿no? La realidad es que hay algunas que, bueno, prefieres a lo mejor por la cantidad de efectos adversos, por los estudios que se han desarrollado, etcétera, pero bueno, la gamaglobulina sigue siendo una primera línea en el tratamiento de la encefalitis, en este caso autoinmune, junto también con el manejo esteroideo, ¿no? Los esteroides se siguen manejando, intentamos ser mucho más dinámicos en el tratamiento, a veces mezclamos tratamientos inmunológicos, puede ser plasmaféresis con bolos de esteroide o bien… ¿Qué es la plasmaféresis? La plasmaféresis es una muy buena pregunta y de hecho hay algunas preguntas que nos han hecho en ese término. La plasmaféresis es una manera de disminuir esta respuesta inflamatoria por anticuerpos. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un catéter, ¿no? en el cuerpo, en un vaso sanguíneo grande que se necesita, con el fin de poder hacer una especie de lavado de la sangre, un filtrado de la sangre, para que un equipo específico, especial para esto, pueda barrer con estos anticuerpos que están causando la enfermedad. Entonces, a través de ciertos filtros, por decirlo de alguna manera, el equipo intenta barrer estos anticuerpos y vuelve a introducir la sangre lo más limpia posible, ¿no? Vamos, hablando en términos que sean entendibles. Entonces, de esta manera disminuimos la respuesta inflamatoria autoinmune o inmunológica, restando estos anticuerpos. Evidentemente, ese tipo de tratamientos que hacemos aquí en el instituto son tratamientos muy especializados, ¿no? Se requiere de un equipo específico, quien coloque el catéter, que tiene que ser un especialista, sí, claro, y la tecnología, ¿no? Para poderlo hacer. Afortunadamente, nosotros lo realizamos y hemos tenido la oportunidad de verlo. Y como usted decía la otra, vaya, depende de cada paciente, pero vamos encontrando también soluciones sobre los casos. Aquí lo importante es tener terapias fuertes, dinámicas y enfocadas a poder, les repito, disminuir la inflamación en este caso de manera aguda, pero también pensar en las posibles recaídas que los pacientes están teniendo. Bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido, nada más quiero recapitular, ¿no? Entonces es muy importante que estemos en el entendido de que cuando hay un cambio, un niño sano, normal, tenga un cambio abrupto en la pérdida de funciones cognitivas, memoria, manifestaciones psiquiátricas, gran irritabilidad o crisis convulsivas, una posibilidad puede ser las encefalitis, y esas encefalitis no necesariamente tienen que ser infecciosas, sino también puede haber este nuevo grupo de encefalitis autoinmunes, que es muy importante pensarlas de manera muy aguda y que el médico haga los estudios de forma inmediata, porque los tratamientos, entre más rápido se pongan, son mucho más efectivos y pueden ayudar a evitar secuelas secundarias. Hay tratamientos inmunomoduladores y sí se puede seguir estudiando estos pacientes. Y por favor, todas sus preguntas que tengan, háganlas a través de nuestras redes sociales, síganos, y yo espero que nos apoyen muchísimo este sábado 22 de febrero para que nos podamos vestir de rojo en pro de estos pacientes, que luego hablaremos en otra cápsula de todas las secuelas que se dejan y dónde se puede llevar. Muchísimas gracias a todo el equipo, esperemos que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima.